chicos, ¿alguno de ustedes tiene una idea de qué es el storyboard? Sí, es como ay, como la representación en dibujos, en imágenes del, de la escaleta. Ujú, ujú, efectivamente. De hecho, precisamente el término storyboard significa guión gráfico. Y entonces este es el conjunto de escenas que ustedes van a filmar o que van a representar. Es decir, lo que ustedes van a hacer después no necesariamente es poner todas y cada una de las escenas que va a conformar su guión, sino aquellas más importantes, es decir, como los puntos que van a ir anclando toda su historia. Entonces, con esto, perfectamente ustedes pueden hacer un desplazamiento, es decir, van a poner una escena, un encuadre específico, después otro que es un encuadre importante dentro de la historia y puede ser que dentro de estos dos haya pasado otro tipo de escenas, pero a final de cuentas estas se van a unir. Digamos que es como solamente el hilo, lo que va a ir en medio, y estas dos son muy importantes. Y después van a poner otra muy importante y así sucesivamente. Porque además en el storyboard lo que se trata de hacer es significar el tipo de imagen. Ahorita vamos a ver los tipos de encuadre. Algunos, porque son muchísimos. Pero se comienza a significar el encuadre, es decir, vamos a pensar qué es lo que significa el espacio o por qué hay un acercamiento a la cara de las personas, por qué hay un acercamiento a las manos de las personas. Todo este tipo de elementos tienen un significado que el espectador inconscientemente puede descifrar. Le está diciendo algo, el encuadre, el acercamiento, el alejamiento, de arriba, abajo, el movimiento, todo ese tipo de cosas está diciendo algo al espectador y el espectador lo logra descifrar de una manera inconsciente incluso. No es que tenga que estudiar cinematografía para descubrirlo, lo nota casi de forma intuitiva. Es como una cultura después de ver tanto y tanto y tanto cine, sabe qué es lo que está pasando. Bueno, pero ahorita vamos a ver, efectivamente, el storyboard es un guión gráfico y con él van a poder comenzar a poner los pilares de las imágenes que van a ser la secuencia de su guión. ¿Quieres agregar algo, Otton? Pues no mucho más, quizás solamente pues decir justo, más bien apoyar lo que tú dices, Dulce, que Diana, perdón, que es justo que si pensamos el cine como un lenguaje, pues el manejo de la cámara, desde dónde grabamos las cosas, a qué distancia, con qué filtro, si está fuera de foco o no está fuera de foco, en fin, todos estos elementos formales que están aprendiendo con Christopher en el taller de fotografía. ¿Cómo lo podemos ocupar para contar algo? Porque justamente es un lenguaje codificado que muchos de nosotros, al haber crecido con televisión y con cine, pues conocemos y respondemos a él. Y ya, nada más. Aquí. Muy bien. Y Bueno, uh-huh. comparto pantalla con el storyboard. Sí. Va. Bueno, les voy a presentar un storyboard. Si recuerdan que les pusimos como ejemplo para la escaleta un documental que se llama El Tesoro. ¿Pudieron ver El Tesoro? ¿O nada más leyeron la escaleta? Yo sí vi el tesoro. Ah, muy bien. Uh-huh. Bueno, les vamos a presentar una versión del storyboard de El Tesoro hecha por nosotros. Disculpen nuestras pobres capacidades de dibujo y así. Pero bueno, también la intención un poco de que lo hiciéramos nosotros era para mostrarles que a pesar de que es un trabajo que podría considerarse complicado, se puede realizar con los medios que uno tiene a la mano. Finalmente, y creo que esto también se los va a mencionar Christopher, es que el storyboard es un documento que les sirva a ustedes, que ustedes puedan entender. Eso es lo más importante. No es un documento como para mostrar a todo mundo y que todo mundo entienda. Nosotros ahorita lo que les vamos a presentar tiene un nivel de detalle suficiente para que se entienda por muchas personas, ¿no? Pero en el caso de ustedes, pueden hacer algo muy sencillo que les sirva a ustedes de referencia, ¿vale? Y ahora sí, lo comparto. Ahí sí lo están viendo. No, estás en una clase de español. Listo.
¿Ya se ve? Sí, ya. Ujú. Correcto. Ya se ve. Muy bien. Bueno, pues entonces, aquí lo que tenemos es una división por, digamos, por planos de la historia del tesoro, ¿no? No puse todos los planos porque este documental en particular tiene una variedad de planos muy amplia, hace uso de muchísimos tipos de planos. Y aquí solamente me restringí a algunos que son los que nos permitirían, digamos, a grandes rasgos, entender el desarrollo de la historia. También aquí una cosa que quería decir, que hubo ahí, por ejemplo, nos expresaron que había cierta confusión con el asunto de las transiciones, las escenas de transición. En este documental hay escenas de transición Ujú, que son ujú. escenas que no cumplen la función de contar la historia como tal, sino que las puedes quitar y sin ellas se puede contar la historia, pero que están aquí para delimitar o para señalar ciertos momentos de la historia o, en el caso de esta primera, que inicia el tesoro con una escena de transición, pues es para hacer el primer relación entre título y el contenido de la historia, ¿no? Se llama el tesoro y lo que vemos es uno de con su baúl del tesoro en una isla, ¿no? Que vamos a ver después que este tesoro pues se entierra, vaya, o sea, sabemos que los piratas entierran tesoros y este es el tema de todo el video, ¿no? Bueno, pues entonces vemos en la primera escena, pues la toma del teatro y después en la siguiente toma, vemos cómo se desplaza y vemos que atrás está este primer personaje que es la nieta del personaje principal, que es la que está jugando con estos títeres de sombra. Eh, pues no sé, no les quiero contar la historia porque si ya lo vieron, pues ya saben de qué trata, ¿no? Podemos quizás centrarnos en la composición de las tomas, ¿vale? Ujú. Entonces tenemos, por ejemplo, que la forma en la que se presenta a nuestro personaje principal, que es Luis, es con un plano como muy cercano a su cara. No sé si pueda, es que voy a tener que dejar de compartir. Bueno, luego les muestro con el producto final, pero con el Luis lo vemos siempre con un plano como muy cercano, un close-up, casi que a solo su cara se ve, o sea, solo se ve esto de él, ¿cierto? Esta es una forma ya expresiva, ¿no? Porque vamos a prestar atención al gesto de A la Luis, ¿no? cara, ajá. De alguna manera, este tipo de encuadre precisamente lo que hace es como dar una sensación de intimidad. Nosotros estamos descubriendo qué es lo que siente el personaje, qué está viviendo en ese momento, porque es tan corto, es tan aquí, tan focalizado en esta parte, que nosotros podemos descubrir, está sintiendo dolor o pena o gusto o lo que sea, pero es un encuadre que nos transmite esa sensación de intimidad. Vale, perdón por la interrupción, Nutri. No, muchas gracias por complementar eso. Ese es, digamos, el significado de estas tomas tan cerradas. Y luego vamos a ver que a lo largo de todo el documental se van a ir abriendo las tomas. Tenemos tomas medias en todo lo que es el espacio donde habita Luis, que es este lugar para personas de la tercera edad, ¿no? Donde vive con su esposa. Entonces vamos a verlo en tomas medias en su habitación y luego cuando sale al pasillo se abre un poquito más y lo vemos de cuerpo completo. E igualmente, cuando llega al lobby y se encuentra con su hijo Ángel, que ya son tomas donde los vemos de cuerpo completo, y va a Y, estar jugando constantemente este documental con ese tipo de tomas. ¿Vas a decir algo, sí, Diana? sí, sí, sí. Y justo ustedes, al abrirse la toma, lo que pueden descubrir es que en este momento se está haciendo una descripción del personaje. Ya no es como una sensación de intimidad, sino que finalmente uno está descubriendo cómo es el personaje. Esto cumple una función de descripción, es descriptivo. De alguna manera uno piensa, claro, el hombre pues es un anciano, camina encorvado, ¿no? Le cuesta mucho trabajo caminar, tiene una edad bastante avanzada. Es decir, nos da información del personaje más complementaria, ya no tanto al ánimo, ya no tanto hacia la intimidad, sino algo más general. Así es, y que bueno, hay maneras de presentar, es también una forma de presentar el espacio donde está sucediendo la acción, que en Claro. este caso es el edificio para personas de la tercera edad,
Pero si se dan cuenta, en el video no hay una toma exterior donde vemos el edificio. Siempre lo vemos desde adentro, desde las personas que viven en él, que en este caso es Luis. Entonces, esa es una elección también desde dónde queremos mostrar expresiva nuevamente, porque no es como esta toma alejada, un poco fría del espacio, sino desde los espacios que se habitan en ese edificio. Ujú. Y bueno, este tipo de decisiones son las decisiones que ustedes tienen que tomar. Vaya, o sea, si yo quiero describir un lugar, ¿desde dónde lo voy a escribir? Describir desde adentro, desde afuera, con una toma muy cerrada o quizá más abierta. Eso es lo que tienen ustedes que empezar a reflexionar y poner en el guión, en esta versión gráfica de su historia. Y bueno, ya se suben al coche. Yo ahí cambié. Aquí pongo una escena más abierta, mientras que en el documental la escena es mucho más cerrada. Se ve el coche, solo un fragmento del coche, como la puerta, y se ven los cuerpos tanto de Ángel como de Luis y de la nieta Vera. Bueno, de Luis no, solo se ve el de Ángel y de Vera que suben al coche. Y luego nos metemos al coche donde está Vera y vemos al abuelo y a la nieta que se toman de la mano. Este sería el siguiente panel en el storyboard, que se toman de la mano en un close-up Close-up. solamente a las manos, ¿no? Y de ahí entra una escena de transición nuevamente con este teatro, este teatrito de títeres de luz, ¿no? Donde vemos al pirata enterrando el tesoro. Esto es bien importante porque hasta este momento no nos han dicho absolutamente nada de diálogo. Nos lo han contado con estas imágenes. Entonces no sabemos, Luis, ¿quiénes son para empezar? ¿Quién es esta persona que va por Luis y que se suben al coche y van a no sé dónde? No sabemos, no tenemos idea. Pero sí, Pero, sí lo dice, ¿no? Justo cuando lo recoge le dice qué bien te ves, papá, te ves sí, guapo, te claro. ves, ajá, algo Es así, o sea, decir, sí ya nos está dando información de que es el papá y creo que la niña también ya había dado información, como ya había dicho algo acerca de los tesoros, pues. ujú. Sí, Ujú. bueno, más bien lo que no nos dicen es a qué van, a dónde van, ¿no? Y Ajá, por qué. sí, ajá, sí, 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 efectivamente. Y bueno, entonces finalmente llegan a un bosque. Aquí me salté varias escenas, que son escenas panorámicas mucho más abiertas, donde vemos el trayecto desde el lugar de retiro a el bosque y vemos como el paisaje cómo va cambiando. También aquí hay una contraposición entre un paisaje citadino y un paisaje que cada vez se va haciendo más, no quiero decir rural, pero más bien donde hay más presencia de lo natural, árboles, menos edificios, lugares más descampados. Uh-huh. Ajá, aquí me gustaría eh, como agregar un comentario. Y es que si ustedes bueno, los que vieron el documental, si no lo pueden ver, eh, bueno, pues se comienzan a hacer este tipo de grandes tomas, ¿no? De tomas panorámicas. Y entonces también se comienza como nos comienzan a proporcionar información. Es decir, nos dicen que el hombre durante mucho tiempo cuidó los bosques, ¿no? Se dedicaba a eso. Entonces, he ahí como parte de la importancia de estas tomas donde se pueden ver los bosques que él cuidaba, o sea, dedicó al cuidado de los bosques y de los árboles 35 años, me parece, o algo por el estilo. Trabajó demasiado tiempo en ellos y él los vio nacer. Entonces, también esto tiene un fuerte simbolismo. Han crecido junto con él. Él hizo todo este espacio. Por eso, si ustedes se dan cuenta, hay árboles, muchas tomas, árboles, 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 muchas tomas de panorámicas, de pronto hay de paneo, etcétera. Siguen al personaje durante estos senderos, pero es por eso, porque el entorno, este espacio en particular, tiene un gran significado, a diferencia, por ejemplo, del espacio donde están viviendo él y su esposa, ¿no? Este espacio ya es como algo suyo que tiene que mostrar, se tiene que mostrar. Así es. Allí iba a decir otra cosa, pero ya se me olvidó. Bueno, si me acuerdo, se los digo, porque ya se me olvidó. Ya me acordé. El vocabulario, ¿no? Del paneo, ¿no? Entonces, el paneo es esta toma. Digamos, mis deditos son la cámara. Entonces, un paneo es un movimiento así, puede ser horizontal, de un lado a otro, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Y pues dependiendo del sentido, significará diferentes cosas. Y puede ser de arriba
hacia abajo o de abajo hacia arriba. Estos son tipos de tomas móviles propias del cine y que seguramente hemos visto miles de veces en películas, ¿no? Ujú. Solamente para tener vocabulario. Ajá. Es tilt up y tilt down, ¿no? Así es, exactamente, hacia arriba y hacia abajo. Se le dice tilt o paneo vertical. Mucha gente en español no les dice casi tilt, pero sobre todo personas que no se dedican a la producción cinematográfica, ¿no? Pero sí, efectivamente es el tilt up de abajo hacia arriba, el tilt down de arriba hacia abajo. Ujú. De Ah, alguna forma está indicado en el storyboard ese movimiento. pues, por ejemplo, me parece que No, justo cuando van en el camino, este camino como de transición, donde se ve la toma de avance de ellos, de alguna forma podemos imaginar que hay una idea de paneo, como que se está moviendo la cámara de forma estática. Por la siguiente imagen, la que está justo después. Por No, esta, es que no se puede ver, pero por la cuarta imagen. Hay un recurso que les puede servir mucho y son las líneas de movimiento. Si ustedes desean hacer en el storyboard como marcar que en ese momento va a haber un paneo, lo pueden hacer a través de líneas de movimiento. ¿Qué son estas líneas de movimiento? Es, por ejemplo, piensen en un cómic, pasa un coche y atrás del coche aparecen pequeñas líneas horizontales. Eso lo que quiere decir es como desplazamiento, velocidad, de un lado hacia otro, de izquierda a derecha, un avance. Uh-huh. Y por ejemplo, también pueden hacerlo a la inversa, que podría ser un paneo hacia acá, que significa retroceso, de derecha a izquierda. Entonces, sí lo puede representar a través de las líneas de movimiento. Piensa, por ejemplo, en un balón también, ¿no? O sea, si estuviéramos enfocando un balón, podemos poner estas líneas de movimiento, es decir, simples líneas horizontales, y esas nos van a decir, por ejemplo, que el balón se está moviendo y que hay como ok. un movimiento al balón. Ajá. Sí, correcto. Y bueno, en el caso de los tilts o de los paneos, justo como menciona Diana, incluso lo podemos señalar con flechas para tener más clara la direccionalidad de hacia dónde se va a mover la cámara. De nuevo, todo esto tiene que ser algo que ustedes entiendan, ¿no? O sea, si ustedes se guían por las flechas, la dirección donde apunta la flecha, pues con flechas. Si se guían con las líneas, pues solo con las líneas. Nuevamente, el objetivo es que ustedes entiendan nada más qué es lo que van a grabar y cómo lo van a grabar. Y bueno, entonces llegamos al bosque y en el bosque vemos estas tomas mucho más amplias, donde alcanzamos a observar en el horizonte que hay más cosas atrás de los personajes y los personajes se ven mucho más pequeños que en las tomas al inicio. Uh-huh, ¿No? uh-huh. Luego, por ejemplo, en este cuarto donde tenemos al hijo Ángel viendo a su papá caminando por la vereda en busca del árbol, vemos a Ángel de espaldas. Esa también es otra forma de captar los acontecimientos que normalmente estamos acostumbrados a ver a los personajes de frente, pero no, también podemos verlos de espaldas. En este caso, estamos viendo, digamos, por encima del hombro de Ángel, estamos viendo la escena y alcanzamos a ver a Ángel. Aquí pueden haber también juegos de profundidad de campo, debido a que tenemos a un sujeto en un primerísimo plano muy cerca de la cámara y a otro sujeto más lejos. Vamos a poder, si queremos, podemos tener a los dos sujetos enfocados o a lo mejor enfocados solamente en el señor Luis o a lo mejor solamente en Ángel, dependiendo de lo que queramos comunicar con esto. Aquí, ¿ustedes qué creen que signifique esto? Es decir, la forma en cómo está viendo el hijo a su padre. O esta toma, cómo lo está viendo de espaldas. Es que siento que es como una relación, o sea, lo importante es como tanto el hombre mayor Uh-huh. como, o sea, que está caminando y que es más, siento que es más como si yo que fuera su hijo, yo me preocupo por mi papá y lo veo como en esta interacción con el bosque y es más como desde la perspectiva del hijo, o sea, siento que demuestra que no solo te enfocas pues en su papá, sino que viene de él como la reflexión. Uh-huh, uh-huh, uh-huh.
Sí, efectivamente. Lo que estamos viendo a través de, bueno, por encima del hombro del hijo, es cómo él lo ve y qué es lo que está viendo, ¿no? Y además es muy bonito porque el Señor sigue caminando, es decir, sigue avanzando. De alguna manera su vida no se detiene, sigue avanzando y está caminando hacia efectivamente el lugar donde va a reposar después de que muera. Así es, correcto. En este caso, las dos observaciones son súper pertinentes porque justo es un momento contemplativo, que luego vamos a ver algunas tomas del bosque sin Luis, sin ningún personaje, pero luego vamos a la entrevista que se le hace a Ángel y donde Ángel nos da el dato que nos permite entender qué están haciendo estos personajes aquí, que es justamente lo que menciona Diana, ¿no? Que Luis desea ser enterrado en este bosque que él mismo ayudó a sembrar y a que creciera, que verdeciera, que floreciera, ¿no? Entonces, aquí les puse en el storyboard la escena con el globito, con el diálogo. Obviamente, si ustedes no tienen todavía nada grabado, pues seguramente no pondrán nada, ¿no? De diálogo porque todavía no saben qué les van a decir sus informantes, ¿no? Pero Ujú. lo pongo aquí. En el caso de quien sí ya tenga cosas grabadas, pues sí podrá poner si quieren quizá la cita más representativa de lo que está diciendo este personaje para que ustedes se guíen, ¿no? Pero la razón por la que les puse es para que vean cómo se ambienta el set, digamos, de la entrevista. En este documental vemos que les ponen atrasito como unos arbolitos, son en sombras, están todos negros, con un fondo gris. Y en ese set graban las entrevistas. Como saben, hay miles de maneras de organizar la entrevista, ¿no? Esta es una de ellas. Hay unas donde está el fondo blanco o, por ejemplo, en las entrevistas donde quieren mantener anónima la identidad de las personas, que los ponen a contraluz y entonces solamente se ve su silueta. Todas esas son elecciones también, sí estéticas, pero también expresivas, de cómo quieren mostrar a sus entrevistados. Si los quieren mostrar también, que a lo mejor puede ser que ya sea ellos mismos no quieran mostrar sus caras o ustedes no deseen mostrar su identidad por X o Y razón, también es una cosa que pueden ustedes tomar en cuenta, cómo quieren presentar las entrevistas. Ujú. Con las manitas, por ejemplo, o sea, también hay entrevistas donde se pone énfasis a través de tomas muy cerradas o close-ups a partes del cuerpo mientras están siendo entrevistados o a ciertos gestos, ciertos Ujú. movimientos de las manos, ¿no? Piensen, por ejemplo, en estas tomas donde se hace close-up, así un close-up a los ojos de las personas, ¿no? Es decir, no se ve del todo la cara, no podemos armarla, pero sí tenemos como la toma de sus ojos o tenemos la toma de su boca, o sea, no necesariamente de todo, sino como de ciertas partes que nos están diciendo algo. Hay muchísimas escenas, o yo recuerdo muchísimas, no sé si ustedes lo hagan, en el que de pronto una persona está hablando y se hace un close-up hacia su boca, la manera en cómo lo está moviendo los labios, y después se hace un close-up a sus ojos para ver la reacción que tiene. Muchas de estas veces es porque las personas están como al borde del llanto, o no sé, recuerdo una donde se está entrevistando a un señor mayor. La toma es aquí, el primer close-up, el segundo close-up hacia los ojos, aunque no llora, uno puede darse cuenta como del paso del tiempo porque el señor tenía cataratas. Entonces, esto pues fue para mí una maravilla, pues porque con la sutileza de solamente hacer esto, enfocar esta parte sin llanto, sin melodrama, sin mucho menos, nos estaba diciendo que el señor había pasado buena parte de su vida en ese lugar y que ya estaba viejo, pues toda su vida la había transcurrido ahí y solamente por las cataratas. Una Así toma es. simple, maravillosa. Ujú. Bien, y luego pasamos a otra de estas escenas con el teatro de Títeres de Luz, donde vemos que ya no está el pirata ni está el tesoro, sino está un pinar, o sea, una serie de pinos, y está la figurita del señor con bastón, de un señor anciano, que se está acercando, bueno, buscando el lugar donde será enterrado, que es lo que estamos viendo dentro del resto de las escenas. Vemos a Ángel y a Vera que caminan detrás de Luis. Aquí el énfasis está en ellos y nuevamente se agarran la mano en un close-up, también como una toma simbólica. Es decir,
Esto es una cosa que se está haciendo en familia. Sí, es una decisión de Luis el ser enterrado en el bosque que él sembró, pero al mismo tiempo la experiencia de ir a buscar el árbol y de buscar esta muerte que Luis quiere para él en su entierro, es una experiencia que se hace en familia, ¿no? A través de estas 3 generaciones representadas por Luis, claro, por Ángel y por Vera. Entonces, fíjense cómo el uso de esta toma tiene un valor expresivo simbólico muy importante, que es el de agarrarse las manos, Vera con su abuelo y Vera con su papá. Y bueno, aquí cortamos a otra entrevista a Luis, y aquí Luis pues dice que él estará contento con saber que va a estar enterrado en el árbol que él eligió y que, pues, porque seguramente le preguntaron ahí, esta es otra cosa que también me gustaría recalcar. Ustedes como entrevistadores pueden decidir hacerse presentes en el documental, o sea, que su voz se escucha haciendo las preguntas, o pueden decidir no. En este caso, los documentalistas no están presentes. Se hizo una pregunta que yo creo, me imagino, que es, ¿y tú qué sientes o qué vas a sentir de ser enterrado en el árbol? Pero no aparece la pregunta, solo aparece la respuesta de Luis, que es, pues yo creo que no voy a sentir nada porque pues ya voy a estar muerto, ¿no? Y bueno, eso es importante también, ustedes cómo deciden presentarse o no en el documental. Si se escucha su voz o si se ven ustedes entrevistándolos, también puede ser otra manera, ¿no? Donde se ven a los 2 personajes, el entrevistado y el entrevistador a cuadro. Es otra manera. Es una cosa que ustedes tendrán que decidir. Y bueno, de ahí cortamos a una toma donde por fin Luis llega al árbol que elige para ser enterrado. Primero lo vemos desde la perspectiva, digamos, del árbol, donde vemos a los personajes de frente hacia nosotros, viendo un árbol, y luego, quizá, posiblemente desde la perspectiva de Luis, que sube su mirada en un paneo vertical o en un tilt hacia el tronco altísimo del árbol. Y bueno, finalmente, en la tercera toma, decide, este es el árbol que me gusta. Y aquí les puse otra vez un ejemplo de una toma cerrada, donde se juega con la profundidad de campo y quedan el resto de los personajes fuera de foco. Ahora, esto no sucede así en el documental, este también la cambié, pero la cambié también para mostrar que esto es expresivo. O sea, si tú pones al personaje que está en primer plano, en foco, y el resto del fondo fuera de foco, a lo mejor nos da una sensación de aislamiento, cuando el tema de todo el documental es lo contrario, ¿no? Esto se está haciendo en familia. Entonces, por lo tanto, en el documental no es así. En el documental aparecen todos en foco, porque están haciendo esta actividad juntos. Pero a final de cuentas la decisión, es decir, ok, sí se pudo haber hecho así, porque en realidad la decisión la tiene él, ¿no? Aunque es Claro. todo una cosa que en lo que lo apoya, la decisión es de él. Claro, o sea, lo podemos interpretar de diferentes maneras dependiendo de cómo se realice. Y bueno, justo creo que Exacto. este es lo que ustedes tienen que empezar a pensar. Bueno, cortamos ahí a una escena donde está solo Luis con el árbol, porque Ángel y Vera se fueron por piedras para marcar el árbol. Y en la siguiente escena vemos una toma que está grabada al ras del piso, muy cercana, y vemos esas 3 piedras que coloca Vera para marcar el árbol. Pero nuevamente estas 3 piedras, que aparte es una grande, una mediana, una chica, es otra vez algo simbólico, ¿no? Son estas 3 generaciones que van ahí a marcar el lugar donde Luis va a descansar, ¿no? Y bueno, de ahí nos vamos a los 3 personajes yendo hacia su coche de regreso a la ciudad. Y aquí puse una cajita de texto donde hay una voz en off. Es decir, aquí es importante hacer la distinción entre entrevista y testimonio. Entrevista es lo que nosotros vamos a ver, es decir, al personaje hablando, diciendo las cosas, y el testimonio, que es como una especie de voz en off, donde vamos a ver otras imágenes, que es un poco lo que nos plantea Lourdes en su escaleta, por ejemplo, que casi todo es en voz en off. Entonces vamos a tener muchos testimonios, pocas entrevistas. Este recurso, el cuadrito que ven ahí para la voz en off, se llama cartel.
Entonces pueden poner carteles si lo desean. Y los otros, los blancos, los redonditos, los ovalados, los que tienen el diálogo, esos se llaman globos. Entonces, solamente para que tengan el lenguaje técnico. Correcto. Y pues eso, en esta voz en off, lo que dice el personaje de Ángel es: mi padre ha sabido vivir y está sabiendo morir, que es muy importante. Y con esto cerramos, digamos, el desarrollo. El desarrollo fue toda la búsqueda de Luis por el árbol donde va a ser enterrado, y nos vamos a la tercera parte de esta estructura, que es el final. El desenlace. En otro espacio completamente distinto, que es una casa donde se está celebrando el cumpleaños 90 de Luis. Y bueno, pues ahí ya le dan su pastelito, en fin, ¿cómo se dice? Brindan, etcétera. Pero el elemento importante es una conversación que está grabado en una toma súper cerrada, donde apenas caben las cabezas de los dos personajes, y es Luis diciéndole a su esposa que espera que le guste el lugar el árbol que él eligió para ser enterrado. ¿Y por qué? Pues porque ella ha expresado que ella quiere ser enterrada al lado de Luis. Y pues bueno, de ahí cortamos a una toma desde afuera de la casa, donde se ve a la gente festejando, en fin, disfrutando de la celebración. Y por último, la última escena de transición, donde se ve este teatro de títeres de sombra, con las dos figuras, el hombre anciano y la mujer anciana, acercándose al montículo donde se entierra el tesoro. Y finalmente el documental pues concluye con con una cita de un poeta portugués que se llama Fernando Pessoa, acerca de, pues, de la muerte y de, sí, el significado que le damos a la muerte, cuando la muerte es una cosa completamente orgánica, natural, sin ningún, sin ningún sentido más metafísico, ¿no? Ujú. Me gustaría leerlo. Claro. Cuando crezca la hierba sobre mi sepultura, sea esa la señal para que me olvidéis del todo. La naturaleza nunca se acuerda y por eso es bella. Y si tenéis la enfermiza necesidad de interpretar la hierba verde sobre mi sepultura, decid que continúo verdeciendo y siendo natural. Uh-huh. Y esto como, Perfectamente puesta, pues, o sea, pareciera que hicieron todo el documental para representar esta cita y no, solamente quedó a la medida. así es, correcto, justo, mencionar eso, que creo que la cita engloba muy bien este sentimiento de Luis de ser enterrado en un lugar que aparte tiene un significado para él. O sea, en realidad sí es algo que tuvo impacto en su vida, pues él vio crecer este lugar, ¿no? Desde que lo plantó y cuidó de los árboles para que crecieran a la altura que tienen, pero que finalmente, pues sí, que la muerte pues es un proceso orgánico en el que él mismo dice, no, pues yo no voy a sentir nada cuando esté muerto, porque pues sí, efectivamente, ¿no? No va a sentir nada. Ujú. Hay un diálogo que me gustaría resaltar, de pronto creo que tiene mucha importancia para la historia, solo Uh-huh. por la carga. El hijo en algún momento expresa que él cree que su padre va a elegir un árbol muy grande, un árbol muy grande y muy recto, porque su padre siempre ha sido grande y recto. Ajá, entonces igual es el tipo de escenas, digo, no hace falta que lo pongan en el storyboard si no lo creen necesario, pero en la selección también del discurso que van a poner dentro del storyboard, pues es importante. ¿Qué es lo fundamental para desarrollar como toda la narrativa del guión que van a hacer después? Ujú, Así es. Sí, en este documento del storyboard, lo que es sumamente importante es que ustedes coloquen las escenas que permiten ver en términos generales el desarrollo de la historia encuadradas desde pues el lugar y desde el punto de vista que ustedes consideren adecuado para ello. Y bueno, nosotros los exhortaríamos a que hicieran este ejercicio de reflexión, ¿no? De si decido yo grabar desde tal o tal punto, qué significa para mí o qué expresa, qué quiero decir yo con este encuadre. ujú. Hay otro tipo de encuadres
de los cuales me gustaría hablarles rápidamente. No están aquí, no están... sigue compartiéndola, no pasa nada. Ah, ok. No, es Puedo que... buscar bueno, está bien, en sí. el video final, porque hay muchos más encuadres, a lo mejor hay algo que Ah, sirva. perfecto, perfecto. Hay unas tomas que se llaman picada y contrapicada, por ejemplo. ¿La picada en qué consiste? Es una toma de arriba hacia abajo y lo que hace ver es al personaje. Las figuras están como de una forma, digamos, minúscula. Se ven dentro del panorama minúsculos. Esto significa que la persona en ese momento no tiene, carece de valor, no tiene tanto valor, no sé, tiene un simbolismo por el estilo. En cambio, la contrapicada, que viene de abajo hacia arriba, hace ver a la figura en todo su esplendor. Imagínense casi, casi como un dios, ¿no? Como un dios de griego. Imagínense a Zeus viéndolo de abajo hacia arriba, en toda su grandeza. Esa es la contrapicada y es el tipo de elementos que les pueden ayudar. Están todas las panorámicas que abarcan todo o las panorámicas donde sí se puede ver como más a detalle una comunidad o una locación, etcétera. Depende de lo que ustedes quieran representar. Desde luego, las panorámicas se tendrían que hacer con un material, no sé, como un dron o otro tipo de elementos. Entonces, pues piensen qué es lo que quieren, ¿no? Sí, por ejemplo, aquí en este video, esta es más o menos una contrapicada, no es completamente desde el piso, pero Ujú. sí podemos ver que no está a nivel de las caras de los personajes, de ninguno de los tres, porque podemos ver en el fondo cómo se ve un poquito hacia arriba el resto del tronco del árbol. Ujú. Entonces, podría ser un ejemplo, aunque no es como tal una contrapicada porque no está vista desde el piso como tal, pero ahí podemos ver, lo estamos viendo desde abajo hacia arriba a estos tres personajes. ¿Y Ujú. qué más iba a decir? Iba a decir otra cosa, ya se me olvidó. Hoy estoy muy olvidadizo, perdónenme. Ujú. Este, las tomas panorámicas, ya me acordé. Que sí, que eso también es algo que ustedes van a tener que evaluar ya en el espacio. Por ejemplo, si tienen un espacio muy limitado, a lo mejor va a ser difícil hacer una toma panorámica. Pero bueno, también hay otros recursos. Si ustedes quieren, es muy importante para su discurso que haya una panorámica, a lo mejor pueden ocupar un ojo de pescado, aunque va a deformar un poco los bordes de la imagen, pero bueno, van a tener una visión más amplia. No lo sé, son cosas que ustedes tendrán que evaluar y que también van a tener que negociar con sus informantes, con sus espacios, una vez que ya acudan a grabar a ellos. Ujú. Y pues sí, no sé qué más mostrarles de este video. Estoy tratando de buscar tomas. Bueno, hay tomas como muy, muy bonitas, ¿no? Por ejemplo, esta, desde cómo está el encuadre, digamos, cómo está compuesta. Es muy padre porque tiene un punto de fuga ahí muy cerca de la cara de Luis, ¿no? Aquí, en su carita. Y entonces parece como si hubiera un triángulo, ¿no? Este arbolito que está a la mitad del encuadre hace como Ujú. un triángulo, parece como si fueran dos caminos bifurcados, ¿no? Ujú. En Y fin, también en este documental, ya lo había mencionado Tom, eh, este sendero, aparece el sendero que es un sendero muy, muy, muy prolongado, que de pronto a mí me parece que es una cosa, ese sendero, ¿no? Que es una metáfora de la vida, de la linealidad de la vida, es decir, es una línea progresiva que nos lleva del nacimiento a la muerte, ¿no? Y el hecho de que vaya de pronto siendo acompañado por estas otras dos generaciones, que es su hijo y su nieta, parece que va como en fila de la vida, ¿no? La nieta, que es más joven, el hijo, de pronto el hijo deja que su padre camine enfrente solo. Este desplazamiento de la vida me parece que es maravilloso porque el documental dura 10 minutos, no dura más, incluso creo que dura menos, no sé, porque tiene muchos créditos, ujú. pero es muy, muy, muy corto y con esto nos ha dicho tanto, nos ha dicho más de lo que nosotros podemos como esperar, con muy poco diálogo, muy poca entrevista y ya está. Todo lo demás se lleva a cabo por imágenes. Así es correcto. O sea, yo creo que este también es un buen ejemplo de un documental que con recursos limitados y no nuevamente tres espacios, ¿no?
el inicio, que es en el lugar donde vive Luis, el desarrollo en el bosque y el final en la casa. Y con esos 3 elementos, con 3 personajes principales y 2 entrevistas, sale esta cosa que aprovecha muchísimo pues sus locaciones, que en este caso es el bosque, y busca maneras de representarlo que apoyen el discurso que se quiere expresar, que en este caso es el de el bien morir, o cómo Luis entiende el bien morir, ¿no? Y bueno, pues nada, yo creo que hasta aquí lo dejamos porque tenemos 7 minutos. Me gustaría saber si hay algunas dudas o comentarios o que nos platiquen si esto les ha hecho pensar en cómo pueden realizar su documental, en fin. Sí, Rachel, levantó su manita, Rachel. Sí, bueno, yo entre cada uno de mis entrevistados, porque son varios, ¿no? Y cada uno de ellos, pues, desarrolla un tema. Entonces, yo no sé si se puede poner, o sea, es que a mí no me queda claro eso la transición. Si se puede poner un fade, o sea, un espacio así como negro con alguna frase. Sí, claro. O sea, la transición que maneja este documental es una transición, o sea, que ellos decidieron realizarlo a través de estas escenas. Pero, o sea, tú no tienes, si tú no quieres o si te parece que no es apropiado por el material que tienes, por miles de razones, no tienes por qué poner esas transiciones elaboradas. Puede ser como tú mencionas, o sea, hacemos un fade o un corte, o sea, como tú quieras transicionar, no tienes que ponerle una escena particular para señalar cosas. Si no tienes el material o no quieres porque te parece que no es importante para el desarrollo de tu historia. Ahora sí que es libre en ese sentido, no es a fuerzas tener transiciones de este tipo. ¿Qué pasó, Mercedes? También levantó su mano. Sí, también iba a comentar que creo que estuvo muy bien el trabajo gráfico, o sea, sí se puede como, o sea, siento que a pesar de que a veces uno no tiene como esta habilidad, así como tú de hacer los cuadros de los dibujos y así, sí es posible como enmarcar estas escenas que son como, pues no exactamente, o sea, son escenas fundamentales, pero aún se le puede como añadir más, o sea, es como una perspectiva muy particular de cada escena y eso es, pues es muy importante para la historia porque de esa manera te das cuenta de cómo vas a ejemplificar ya como física o en la imagen, este, pues tu historia. Entonces creo que está, pues está muy padre. Sí, sí, justo. El objetivo de este ejercicio es que ustedes vayan ejercitando eso, el punto de vista, es decir, su forma particular de mirar las cosas, que es lo que les va a dar, bueno, que va a ser parte importante de su estilo, el estilo que tenga este video. No sé si quieres agregar algo, Diana. Ok. Rachel, sí, dinos, levantaste tu manita nuevamente. Que si existe un programa o algo para hacer esos dibujos así tan bonitos, porque yo me da mucha flojera dibujar a mí. No, pues mira, yo lo hice a mano, es decir, esto de la representación del espacio yo lo hice a mano, pero te repito, o sea, no tiene que ser así muy detallado. Yo lo hice de esta manera para que se entendiera, porque, o sea, si yo hago mis garabatos usuales, pues nadie me va a entender. Y bueno, a mí me funciona, que es el objetivo, pero pues se los quería mostrar a ustedes, entonces por eso le puse un poquito más de atención. Pero tú lo puedes poner con monitos de palo, te lo juro, o sea, mientras tú puedas entender que aquí se ve el cuerpo completo, aquí es una toma cerrada, aquí está, no sé, la ventana, aquí está el lago, lo que sea, si tú lo puedes entender y nos lo puedes explicar, más bien creo que ahí el trabajo sería de que nos lo explicaras, tú lo puedes hacer como te salga. Sí, en realidad, sí, sí, sí. Hasta me dan ganas de mostrarles otros que tengo por ahí de obras de teatro y así, que son garabatos, así, literal garabatos. Es un circulito la cabeza y una U el cuerpo y así, y una bolita de manita y otra bolita de manita y así vas viendo cómo te ubicas en el espacio. Así de sencillo puede ser. O sea, no es necesario tener ninguna habilidad. ¿Algo más que quieran decir o que tengan dudas, comentarios? Tenemos 3 minutitos. Muchas gracias, Rachel, por tu manita arriba.
¿Alguien más? ¿No? Bueno, seguros, seguras. Bueno, entonces pasamos a la tarea, ¿no? Tienes tu micrófono apagado, Dianita. Yo estoy hablando todo el tiempo. Ajá, que es justamente la creación del storyboard, de su propio storyboard. Entonces aquí ya ustedes nos van a dar una idea así súper concreta de lo que ustedes van a hacer. Digo, no es necesario que hagan el dibujo súper perfecto, no pasa nada, pero sí, nosotros vamos a decir, ah, claro, quiere hacer esto y esto tiene esta importancia y por eso lo representa así, etcétera. Ujú, Así es. Sí, incluso si se les hace como muy complicado hacer el storyboard completo, a lo mejor pueden hacer el storyboard del primer acto, que ujú, sería el planteamiento obviamente. y el primer giro argumental, o sea, el inicio y el primer giro argumental, antes de entrar directamente al desarrollo y a las pruebas. Si les parece muy complicado, ustedes díganos. Si ustedes dicen, nosotros nos echamos todo el storyboard de una vez, pues qué maravilla. Pero Ujú. si sienten que necesitan hacerlo un poquito más espaciado, también. ¿Ustedes qué opinan? Ajá, ¿no, Nari? Lo que les Nada. quería decir es que para un corto de 10 minutos como el Tesoro, pues Otón hizo aproximadamente 3 hojas. Es decir, fueron 9 más otros 9, fueron 27 cuadros, 27 viñetas más o menos, entre 27 y 30 viñetas para 10 minutos. No necesitan hacer más. Así es correcto. Sí, Ujú. con las 27, así con 3 hojas, yo creo que es Con tres suficiente. hojas divididas en En 9, en nueve eso viñetas. ya. Ajá. Entonces, pues eso es más que suficiente para un corto de esa duración. Ahora, en el caso de Rachel, me parece que puede traer este tipo de cosas en las que ella sí quiera desarrollar primero el desarrollo y ya después irse hacia, no que diga primero el planteamiento, después el desarrollo, o sea, que lo haga por partes para no aventárselo todo, porque pues si no va a ser descomunal. Pero quienes quieren un documental de 10 minutos, muy fácilmente lo pueden hacer en 3 hojas, como bien lo hizo Tom. Ujú. Y bueno, en el caso de Rachel, que tienes cosas ya grabadas, incluso, o sea, si es una preocupación como el dibujar, si tú ya tienes cosas grabadas que sabes que vas a ocupar en el producto final, igual puedes poner una captura de pantalla que represente como este encuadre o este momento particular. Ujú, efectivamente. Bueno, Ah, ok, o sea, se pueden poner fotitos. Sí, sí, en en tu el caso, sí. Ajá, porque ya tienes todo el material y supongo que ya tienes como la visualización de qué y dónde y cómo. Entonces puedes utilizar el material que ya tienes y decir, aquí quiero esta imagen y así, ¿no? Con estas características. Ajá. A mí me pasa, con mi hermano Loquito, que él, por ejemplo, me dice, no me pongas fotos porque entonces yo voy a buscar exactamente eso. Ujú, Entonces dice, si eso se lo pones a otra unidad de cámara, va a buscar exactamente eso. Entonces es como, ellos lo ven como una limitante, ¿no? Yo no sé tomar fotos ni sé hacer video. Entonces, ellos así cuando ven, por ejemplo, el storyboard, ellos así lo hacen como dice Otón, así de palitos, de figuritas de palitos. Pero sí, por ejemplo, en una ocasión se me ocurrió poner fotografías y dice, es que no encuentro lo que dice, lo que está aquí. Digo, no, esa foto yo la bajé de internet. Dice, pues ujú. yo llevo mucho rato buscando esto, dice, y no lo encuentro. Dice, y además, ¿por qué tiene que ser esa toma así? Claro. Entonces, se me hizo muy chistoso, ¿no? Pero pues lo voy a hacer así para el ejercicio de la clase, o Ajá. cómo será. Y de Podría. eventualmente puedes platicar con él y platicarlo, ¿no? Podrían platicarlo y decir, no es como necesariamente la misma toma, ¿no? Pero sí quiero que tenga esta característica. Ajá, o bueno, es verdad, tiene razón. Cuando se hace con dibujitos de palitos es como más fácil para las personas que van a grabar decir, ah, ok, esta es como la guía que tengo que seguir, pero que no lo tengo que reproducir. También porque pues Ujú, no hay mucho que de dónde sacar, ¿no? O sea, puedes interpretar mucho del dibujo de palitos, mientras que si tú pones una imagen que encuentras en internet van a buscar hacerlo tal cual. Sí, lo entiendo perfecto.
si es una preocupación tuya por las personas con las que trabajarías para la elaboración del documental, entonces pues yo sí te recomendaría que lo hicieras entonces con dibujitos de palitos. Pero solamente si es como una preocupación al momento de trabajarlo en la realización con otras personas. Si no, pues, y se te hace más sencillo, puedes utilizar imágenes que encuentres en internet o tuyas propias que tengas ya grabadas. ¿Para cuándo tiene que estar el video? Esta es la 9ª sesión. Uh-huh. En la 20ª sesión tiene que estar el video. Ya, O para sea, empezar a cuchilear a estas personas. ajá, ya tenemos que estar empezando a grabar en unas cuantas semanitas. Es Yo decir, justo tengo una, perdón, sí. Sí, ¿qué pasó, tengo una Dani? pregunta referente a eso, como si bueno, yo me estoy replanteando a cada momento mi historia porque sé lo que quiero, sé lo que quiero platicar, sé lo que quiero mostrar en mi historia, pero no sé desde dónde, o sea, me la replanteo todo el tiempo y bueno, mi pregunta es, si quiero rescatar en modo de corto documental experiencias o testimonios de personas, cuál es el procedimiento pues legal para hacer eso? ¿Como debo eh, en alguna carta que me firmen? Ese procedimiento me queda como duda. Ya, mira, hay diferentes formatos. Es decir, cada producción tiene su propio formato, pero sí hay que llenar un formato. Si tú piensas en algún momento de distribuir el video, o sea, mandarlo a algún festival, o que concurse en algún lado, o hacer algún tipo de, ¿cómo se dice? De sacar un dinero de ello, pues Que sí sea es lucrativo. necesario que se llenen unos formularios. Voy a buscar y voy a poner para las personas que requieran hacer ese tipo de labor, se los pongo en el grupo. Es un ejemplo, en realidad cada producción, si es para un concurso, cada convocatoria tiene formatos distintos, pero les voy a mostrar un ejemplo de cómo se debe de poner. Siempre tienen que poner sus datos, el lugar donde viven y que dan consentimiento expreso de que se use su testimonio. Esas son como las cosas básicas, pero les pongo un ejemplo, ¿vale? De un formato. Sí, bueno, creo que eso sería como información que nos podría ayudar en el futuro. Obviamente en este caso, en el proyecto que estamos realizando, bueno, el que yo voy a hacer, no pretendo como sacar nada, o sea, sería como tal vez el otro procedimiento, ¿no? En el caso de que no vas a sacar nada como de Uh -huh. dinero ni nada de eso, ¿no? De cualquier manera se los pongo porque tienes razón, es algo importante de saber en caso de que se quiera realizar otro proyecto con otras características o en otras circunstancias. Ujú. Bueno, pues sí, ¿qué pasó? ¿Tienes otra duda? No. Nada más tú nos harías llegar esa información después, me imagino, ¿no? Sí, se las pongo en el transcurso de la semana en el grupo, como un documento. Ok, en ambos casos, ¿no? En el caso comunitario y en el caso, pues, comercial. Ajá, sí. Ok, ok. Bueno, Bueno, gracias. pues damos por terminada la sesión. Ya es turno de Cris. Les agradezco mucho su participación, su asistencia, sus tareas. Recuerden que les vamos a enviar comentarios de sus escaletas. Y bueno, espero que tengan un excelente fin de semana. Sigan trabajando. Ya casi terminamos. Vamos a la mitad. Gracias. De nada. Cuídense mucho, que estén bien. Gracias.